salvo excepciones. En consecuencia, lo tomamos como si que siempre son necesarios. Cuando rara vez un agua superficial puede ser potabilizada sin los procesos de filtración. Habíamos dicho que todos los procesos de filtración se recomendaban a partir de un recuento de Escherichia coli en agua cruda mayor a 20. Es decir, casi nada de Escherichia coli mayor a 20, ya es necesario los procesos de filtración en mantos de arena. Filtración en mantos de arena. Y esto era porque existiendo esta bacteria, también van a existir otros elementos microbiológicos patógenos de importancia, virus y protozoos que no estamos buscando con nuestra técnica analítica, nosotros buscamos, hacemos el ensayo de un organismo indicador como el Escherichia coli. Lo demás casi no hacemos presencia de virus, no hacemos presencia de virus, salvo una rara excepción como podría ser ahora la presencia del COVID-19. Eventualmente, aunque habíamos visto que la guía de calidad nos decía como un ensayo secundario buscar estos protozoos, Yardia lambia y Cristosporillo. Pero en general, nuestro indicador son las bacterias. Son las bacterias. En los procesos de desinfección, el proceso de desinfección que habitualmente usamos, la desinfección con cloro, es muy eficiente para la eliminación de bacterias, pero no para la eliminación de virus, de protozoos y huevos de parásito. Por eso es que es necesaria la filtración, que es nuestra mejor forma de eliminar virus y protozoos. Muy bien. Habíamos visto en la clase pasada que el proceso de filtración no es sencillamente es hacer pasar agua, generalmente en un flujo descendente, por un manto de arena, una capa de arena. Que esa capa de arena para los filtros lentos que habíamos visto, los más antiguos que habíamos visto en la clase pasada, una capa de arena de entre 60 y 1,20 m, que tenía unas características granulométricas que habíamos indicado, que habíamos hecho hincapié en el diámetro efectivo, en el D60, en el coeficiente de uniformidad. Habíamos dicho que estos filtros, llamados escoceses o ingleses, porque en 1804 aparecieron por primera vez en Glasgow, estos filtros se utilizaban desde el siglo XIX, es decir, esta filtración lenta en arena, y cuando decimos lenta en arena, vamos a determinar que la velocidad de filtración es tan baja como de 3 a 10 metros por día. Esa es la velocidad. Y esa es tu carga superficial, 3 a 10 metros cúbicos sobre metro cuadrado por día. Si lo hemos dicho en la clase pasada, si lo comparamos con las cargas superficiales de nuestro sedimentador de flujo horizontal, teníamos una media de 30 metros por día, y acá estamos hablando de no más de 10, de no más de 10. Quiere decir que una planta que tenga un proceso de acondicionamiento, de clarificación previo a la filtración, voy a tener 3 veces más superficie de filtro que de sedimentador. Y estos sedimentadores ya vimos que eran bastante grandes. Muy bien. Entonces, habíamos visto también la importancia de cada una de esas, de cómo se ubicaba, cómo llevamos a la práctica este proceso de filtración en flujo descendente. Que en este proceso de filtración de flujo descendente teníamos una caja de filtración en la cual hacíamos pasar el agua, que es un buen criterio mantener un tirante sobre la capa filtrante, sobre la superficie del manto filtrante de por lo menos 1,50 m. Que abajo de ese manto filtrante, de esa capa de arena, colocamos un manto soporte que hacía de transición entre estos granos chicos del manto de arena, que hemos dicho 0,25, 0,35, hasta 0,45 milímetros, y el sistema de drenaje del agua filtrada
con aberturas, llanuras, orificios del orden de los 10 milímetros. Bien, que ese sistema de drenaje podría ser tan sencillo como lo que hemos visto ahí en el apunte, una cama de un falso fondo de ladrillos comunes, un falso fondo de losetas, cañerías perforadas dentro del manto soporte, y que debido a la baja velocidad y a esas condiciones hidráulicas que le colocamos, a estos procesos de filtración, se generaba sobre la superficie en forma natural una zooglea, una comunidad biológica que hacía de clarificador y de abatidor de microbiología. Abatidor de microbiología. Esa comunidad biológica comensalista estaba dispuesta a dar cuenta de cualquiera de estas microbiologías, bacterias, protozoos, que caigan, que quieran pasar esos sobres. Con lo cual teníamos un filtro que era un buen elemento para desinfectar. El único problema con estos filtros es su gran extensión, su baja producción. Habíamos dicho también que los recomendábamos para cualquier zona rural donde no llega o llega con demora un apoyo técnico logístico. Bien, que es sencillo de manejar, fácil de operar. Que la limpieza se hacía solamente con elementos mecánicos, una pala plana que periódicamente, que dependía de la turbidez del agua cruda, que decíamos la mejor turbidez para que funcione en forma pero muy eficiente, 10 a 15 de turbidez, que no teníamos que superar los 50 unidades de turbidez. Que en esas condiciones, 10 a 15 de turbidez, por lo menos vamos a tener 30 o 60 días de carrera de filtración, es decir, el periodo entre que comienza a funcionar el filtro hasta que la pérdida de carga por la obturación de los poros superficiales del manto filtrante hacen que esta llegue a 1,50 metros. Bien, que esa limpieza era una limpieza manual, hecho por un operario que sabe manejar una pala nomás, y que después esa doblea con esa arena que traíamos de la capa superior, centímetros, se podía lavar para después incorporarlo de vuelta. Que los sucesivos limpiezas harían bajar nuestro manto filtrante de aquel 1,20 m del principio del trabajo del filtro hasta 0,60 que le damos en litro. Son muchas operaciones. Bien. Ahora, hemos visto también fotos de estos viejos filtros de 80 años, de 80 años, casi 90 años, que siguen alimentando Jujuy de agua clarificada, agua potabilizada. Bien. Vamos a ver ahora los procesos de filtración rápida, que son más comunes, que se han adoptado en general para todo tipo de producción más o menos intensa, después de los 50 litros por segundo, 60 litros por segundo, utilizamos filtración rápida, pero también dependiendo de esas condiciones que hemos hablado, de el acceso a una buena logística. Bien, entonces, tenemos estos filtros rápidos de flujo descendente a presión atmosférica. Es el filtro rápido convencional, con el que la mayoría de las plantas de los últimos, vamos a decir, casi 100 años, se han diseñado. La velocidad de filtración arranca en 120 metros por día, comparándolo con los 5 o 10 metros por día de nuestro filtro lento. Acá tenemos la razón de llamarlo rápido. 120 metros por día de hace 100 años van a funcionar con esta velocidad de arranque, de piso, de umbral. Y es posible llevar esta velocidad de filtración a velocidades tan altas como 500 metros por día. 500 metros por día, en ese caso sí, con sistemas de lavado del filtro
y sistemas y tipos de manto filtrante especiales. Bien, entonces, fíjense, 120 metros por día significa que en un día de 24 horas estamos produciendo 5 metros por hora, contra el promedio de los 5 metros por día que produce nuestro filtro lento. Entonces, en una hora de filtro rápido producimos lo que produce un día de filtro lento. La tentación de ir siempre a filtro rápido es grande por esa gran capacidad de producción. Bien, la caja de filtración es una caja de filtración similar a la del filtro lento. Tenemos un tirante de agua, un manto filtrante, un manto soporte y un sistema de drenaje. Con respecto al manto de agua, a ese tirante de agua sobre el manto filtrante, podemos decir que puede ir de un mínimo 25, 30, tal vez hasta 40 centímetros, hasta un máximo de 2 metros, hasta un máximo de 2 metros. ¿Esto por qué es? Porque acá, como esta filtración es tan rápida, no contamos, no nos interesa contar con la acción de esas retenciones, esas largas horas a la exposición de los rayos ultravioleta que sirva como desinfectante. Acá estos 25-30 centímetros se van a dar por la pérdida de carga inicial del manto filtrante mismo. A medida que este manto filtrante vaya ensuciándose, reteniendo partículas, que es su función, esa pérdida de carga va a aumentar, como en el filtro lento, hasta un límite que le ponemos 1,5 o 2 metros. En estos filtros rápidos no esperamos que se forme ni se forma esa capa biológica en su superficie. Acá, como elementos, como factores de retención, estamos librados solamente a los mecanismos de transporte y los mecanismos de adherencia que vimos al principio de la clase pasada. ¿Cuál es la gran ventaja de estos procesos de filtración rápida? Que no solamente que nos dan mucha mayor producción que el filtro lento, sino que la acción de limpieza del manto filtrante se hace con un lavado con agua y entre pitos y flautas no demora más de 30 minutos. Entre que decidimos lavarlo y lo lavamos no pasan más de 30 minutos. La acción propiamente dicha de hacer pasar el agua para el lavado son 10 minutos, entre 5 y 10 minutos. Bien, entonces, veamos las características de ese manto filtrante. Ahora ya no alcanza en este convencional de flujo descendente, no alcanza estos valores de tirante, del manto filtrante, de un espesor de 1,20 m. Acá es suficiente lo que tenga 60 centímetros. 60 centímetros de arena de manto filtrante es suficiente y es lo que se utiliza para estos filtros rápidos convencionales. Acá dice Patton, pues el espesor va de 0,60 a 1,20 m. Bien. 0,60 es estos filtros que llamamos de la escuela americana. La escuela europea utiliza una arena más gruesa y puede llegar a 90 centímetros, 1 metro, como 1,20 m, ahí mantos filtrantes más gruesos. Pero nosotros más de mayor espesor. Nosotros utilizamos mantos filtrantes de 60 centímetros. Ahora, la arena es más gruesa, arena más gruesa que la del manto, que la del filtro lento. Por eso decimos entre 0,45 y 0,70 milímetros, eventualmente 0,80 milímetros y además sobre. Quiere decir que comúnmente utilizamos arena de diámetro efectivo 0,60, 0,70 milímetros. Es fácil acordarse de ese número, 0,6. 0,6 centímetros de espesor, 0,6 metros de espesor o 60 centímetros y el diámetro efectivo 0,6 milímetros.
Muy bien. Ahora, fíjense que, si ustedes recuerdan de la clase pasada, el coeficiente de uniformidad aquí es bastante más exigente. Dice que entre el D60 y el D10 no hay una diferencia mayor a 1,5. ¿Y esto por qué es? Acá estamos necesitando una curva granulométrica más parada, con menos diferencia de tamaño entre el diámetro, entre el tamiz que deja pasar el 10% de la muestra y el tamiz que deja pasar el 60% de la muestra. Y esto es por el proceso de lavado. Esto es por el proceso de lavado. El proceso de lavado que hacemos a contracorriente, comúnmente. Es decir, tenemos un flujo a gravedad que desciende y filtra el agua y un flujo ascendente que nos lava la arena. Muy bien. Quiere decir que en nuestra caja de filtración tenemos que tener algún sistema que tome esa agua sucia que ha pasado en forma ascendente por el manto filtrante y lo tenemos que sacar de la caja de filtración. Bien. Estamos diciendo, en esto, sigamos con el manto filtrante. En este manto filtrante, que hemos dicho que comúnmente lo hacemos de arena. Lo hacemos de arena porque arena tenemos en el país esta fracción de 0,45, 0,70 milímetros. Fácil, tenemos nuestro proveedor. La arena de muy buena calidad, tenemos nuestro proveedor. Esa fracción en nuestras canteras de arena de nuestra región, nuestros lechos de nuestros ríos, esa fracción es escasa. Entonces, no es fácil conseguirla haciendo una clasificación. Es más sencillo. Comprársela directamente a Gravapil, por más que está a 1000 kilómetros de Salta y no salía precios equivalentes la adquisición que el precio. Bien, hemos dicho, ¿por qué queremos coeficientes de uniformidad menores que 1,5? Porque en el proceso de lavado hemos dicho, vamos a enviar un flujo de agua de ascendente. Esto tiene que provocar una suspensión de todos los granos de arena. Lo que vamos a ver, una fluidificación de esa arena. Esa arena, esos granos de arena durante el lavado, quedan separados del grano que tenía al lado por una capa de agua. Entonces, eso se llama que ha entrado en un estado de fluidificación. Ahora, entonces, cuando cortamos el agua de lavado, esa arena que estaba en medio del fluido se alimenta por filtración de la gravedad. Y esa sedimentación produce una clasificación hidráulica. Es decir, de ese conjunto de arena, las partículas más gruesas, porque habíamos permitido, es decir, las partículas más gruesas van a tener 0,9 milímetros, las partículas más finas capaz que tienen 0,4 milímetros, por nuestro 0,4 milímetros. Entonces, 0,6 milímetros. Entonces, las partículas más gruesas se ubican en la parte más baja, las partículas más finas en la parte superior. Sucesivos lavados hacen que se produzca esta clasificación. La fracción más fina enfrenta el proceso de filtración, con lo cual en esa fracción más fina, al tener poros más chicos, rápidamente se atasca, se llena de partículas retenidas y provoca que en estos filtros convencionales de flujo descendente rápidos, la parte que actúa son los 10 primeros centímetros. Los 10 primeros centímetros. Pero entonces vamos a cuidarnos de tener una arena con un coeficiente de uniformidad lo más cerca, debajo de 1,5. Bien. Entonces, acá vemos que en este gráfico se forma como un cono, es decir, la parte más fina de ese cono, los orificios más chicos están en la parte superior, la arena más gruesa que va ubicando en la parte inferior está más abajo, es un cono.
Entonces un cono que enfrenta el agua en el sentido que no queremos. Bien, entonces, para evitar atenuar este proceso natural de clasificación hidráulica después del lavado, es que se ha utilizado y se utiliza los mantos dobles. Es decir, esos mantos dobles ya no son solamente arena, sino que son una mezcla de una capa de arena de alrededor de 20 centímetros y una capa de antracita de 40 centímetros. Volvemos a tener esos 60 centímetros de manto. Con la diferencia que la arena sí, fíjense, 20 centímetros de arena entre 0,25 y 0,70 milímetros. Ahora, la antracita entre 0,9 y 1,2 milímetros. Esta ubicación de la antracita más gruesa, que tiene canales más profundos, hace que vayamos a un esquema que tendría que estar, bueno, acá, en que el cono se invierte, es decir, en este caso, el cono la parte más gruesa, se pone en la parte superior. ¿Y por qué sucede eso? Porque la antracita tiene una masa específica o densidad de 1,6 kilos por litro, mientras que la arena está más cerca de 2,4 kilos por litro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos poniendo un manto de este filtro granulométrico de menor densidad. Entonces cuando hacemos el lavado, esta fracción, por más que sea más gruesa, es bastante más liviana. Se trata de conservar dentro del manto filtrante, después del sucesivo lavado, este ordenamiento inicial como fue la antracita gruesa en la parte superior, la arena más fina en la parte inferior. Bien. En general no hemos hecho, o son muy pocos, los filtros con manto filtrante doble que se han hecho en el país, porque nuestro problema es que no tenemos antracita. No tenemos antracita. Fíjense, en este momento tenemos un problema serio con el dólar, pero digamos que cuando teníamos el dólar más ordenado, digamos el año pasado, una tonelada de arena nos sale precio ahí en Entre Ríos, POP que le llaman, $80, pongámosle ahora $100, menos de $100, $80, $100 la tonelada, mientras que la antracita sale $1.500 la tonelada. Esa es la diferencia. Además, estos mantos doble con antracita necesitan un buen control del agua de lavado, porque si no, la antracita, al ser más liviana, por más que sea más gruesa, tiende a escaparse por el sistema de drenaje del agua sucia de lavado y reponerla es costoso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, no tenemos antracita aquí en el país, Brasil tiene un poco y la otra es importada, la importamos de Europa o la importamos de Estados Unidos. Mientras que los europeos tienen antracita a rolete, como dirían, tienen mucha antracita. Antracita ¿se acuerdan qué era la antracita? ¿Cómo conseguíamos la antracita? Carbón mineral. Por eso tiene ese peso de 1,6. Duro, aguanta los lavados, pero es un carbón cristalizado. Aguanta los lavados, pero no lo tenemos acá, nos resulta muy caro la reposición. Bien. Bien, dice, es carbón antiguo, mineralizado, cristalizado, etc. Bien, sigamos con estos conceptos que tenemos sobre los procesos de filtración rápida. Importante el proceso de lavado. Importante el proceso de lavado. Acá me acordé que ustedes estén más atentos que yo. A ustedes también se les marca los minutos que nos faltan para que se corte, ¿no? Ustedes también lo están viendo. Sí, profe. 9 minutos. Ustedes estén atentos, yo por ahí me pierdo, así coordinamos esta clase. Bien, entonces, ¿con qué velocidad de lavado lavamos nuestra caja de filtración? Seguimos hablando de este manto filtrante. Bien, acá fíjense que en el apunte dice una velocidad de lavado igual a 10 veces la velocidad de filtrado. ¿Ah?
Muy bien. Las arenas se lavan durante 8 o 10 minutos, una vez por día. En general, estas carreras de filtración de 24 horas. Eventualmente puede estirarse hasta 72 horas. ¿De qué depende? Depende que siempre esté saliendo de nuestro proceso de filtración un agua con menos de 0,5 unidades nefrométricas por unidad. Pues eventualmente, si somos rigurosos, menos de 0,10 unidades nefrométricas por unidad. Bien, entonces, esa velocidad de lavado la expresamos en metros por minuto, porque es una dimensión fácil de verificar cuando se está lavando el filtro. Ponemos ahí 1 metro en la caja de filtración, abrimos el proceso de lavado y vemos que el agua sube y tiene que subir a una velocidad de 1 metro por minuto. Como una velocidad convencional, aunque para arenas de 0,6 milímetros de diámetro efectivo puede ser un exceso. En general también podemos hablar de buenos lavados con velocidades, como dice acá el apunte, 0,4 a 0,6 metros por minuto, un poquito escaso, 0,8 metros por minuto, no le podemos errar, pero 1 metro por minuto, 0,8 metros por minuto, son nuestras velocidades usuales. Fíjense, esto implica que lo vamos a lavar con agua filtrada. La misma agua filtrada que produjo el filtro, usamos una fracción para lavar nuestro filtro. Bien. Y entonces a esas velocidades 10 veces durante 10 minutos implica que el filtro utiliza aproximadamente de las 24 horas que funciona, 1 hora es para su lavado. Funciona 1 hora para el lavado. Eso ya lo tenemos en cuenta. Eso significa un 3% del agua que estamos produciendo en la planta. Bien. Entonces, sigamos con estos conceptos del lavado. Hemos dicho, vamos a hacer pasar el agua de abajo hacia arriba. Eso se llama retrolavado. ¿Qué pasa cuando agregamos el agua de lavado a nuestro manto filtrante? Bien, nuestro manto filtrante, fíjense, tenemos el flujo de filtración empuja nuestra arena contra un fondo fijo, que es su manto soporte, su sistema de drenaje. Lo estamos empujando con el agua, estamos empujando la arena del manto filtrante contra un fondo fijo. Lo tenemos ahí anclado, sujeto. Cuando procedemos el lavado, ahora no tiene un soporte por encima de la arena, tiene agua nomás. Entonces puede ahora separarse. Si aumentamos la velocidad, primero, si aumentamos el flujo del lavado, primero se separan las partículas de arena e inmediatamente se reacomodan hidrodinámicamente, es decir, la menor pone su cara más hidrodinámica enfrentando a la corriente. Hay una acomodación. Si aumentamos un poquito más el lavado, se comienzan a separar las partículas. Muy bien, fíjense, podemos ver este gráfico. Este gráfico dice, la velocidad de lavado en función de la pérdida de carga. Ahí está, interesante. Qué interesante este gráfico. ¿Qué dice aquí? A medida que vamos aumentando la velocidad de lavado, aumenta la pérdida de carga en el filtro. Cada vez las partículas son sometidas a una mayor agua por el mismo orificio, produce mayor pérdida de carga, hasta que llega un momento en que no aumenta más la pérdida de carga. ¿Qué ha pasado? Ya no hay más resistencia. Por más que aumentemos la velocidad de lavado, no aumenta la resistencia de esas partículas al paso de agua porque ya se han separado y cada vez se separan más, ya no ofrecen resistencia. Y esa última pérdida de carga equivale al peso de todas esas partículas de arena suspendidas en el agua.
el peso de esos granos de arena, el peso del manto filtrante sumergido, es la máxima pérdida de carga que pueden provocar. Y por eso a partir de ahí que se separan las partículas, la pérdida de carga no aumenta más, ¿no? Lo que sí aumenta, si aumenta la velocidad, es esa separación de partículas. Aumenta la porosidad de ese manto filtrante fluidizado. Y si le damos más velocidad de lavado, se nos van, se nos escapan, porque con el sistema de drenaje, el sistema de salida del agua sucia, el sistema de salida del agua sucia de la caja de filtración. Bien, ¿qué más tenemos? Este es un gráfico muy importante, fíjense. Siempre todo esto nos está ayudando a comprender estos procesos de lavado del manto filtrante, con este flujo de agua. Ya no hace falta que baje nuestro operario y esté paliando ahí. Acá tenemos un operario que maneja las válvulas, inclusive puede ser por computadora, tiene un sistema escala, una pantalla, dice lavado, dejamos de lavar, una cosa abriendo y cerrando algo, con un flujo de agua. Fíjense, una cosa muy interesante. Hemos dicho, fíjense, que esos granos de arena, ¿por qué se limpian? Claro, y sí, hacemos pasar agua por la superficie de ese grano de arena, esa agua arrastra las partículas retenidas. Sí, muy bien, arrastra las partículas retenidas. Es decir, tiene que haber un esfuerzo de cizalladura, un esfuerzo cortante sobre la superficie del grano de arena producido por este flujo de agua. Y nosotros sabemos de las clases anteriores que una forma de medir ese esfuerzo cortante es con el gradiente de velocidad, con el gradiente de velocidad que nos mide ese esfuerzo cortante. ¿Y qué es lo interesante de esto? Fíjense, este gráfico es muy importante. Dice que acá tenemos velocidad de lavado. Y acá tenemos ese gradiente G de velocidad. ¿A qué sería igual el gradiente G de velocidad? A la pérdida de carga que se produce en nuestro manto filtrante por el flujo de agua. Eso sería, por ejemplo, la máquina sería el peso del peso del manto filtrante sobre el peso del manto filtrante sería la pérdida de carga máxima. Ahí tenemos gamma, tenemos el caudal y tenemos el volumen o la velocidad, porque eso es un código del tiempo que estamos haciendo funcionar. Bien, entonces, podemos medir el G. ¿Qué dicen que, por ejemplo, tenemos un minuto 22? Fíjense, arena de 1 milímetro, en arena gruesa. Fíjense, aumenta rápidamente el gradiente, es decir, esta fuerza de corte que nos limpia, nos saca la mugre, vence la adherencia de las partículas al grano de arena y después se achata. ¿Qué significa? Que por más que aumente, fíjense, acá 50 y acá 150, estoy gastando 3 veces más agua, 3 veces más velocidad porque es la misma sección. No tenemos un cambio notable en gradiente de velocidad. Esto es porque ya se han Ingeniero, separado. ¿Sí? ya se Un está por minuto. cortar enseguida. Listo, cambiemos. Nos conectemos de vuelta. Ahora se había aumentado mi público. Muy bien. Nos conectamos de vuelta.
Bien, continuemos, continuemos. Vamos a compartir la pantalla. Bien, estamos. Vamos a esperar un poquito más, que terminen de conectarse todos. Bueno, entonces, fíjense, una arena de 1 milímetro solamente la usan esta escuela de los ingenieros sanitarios europeos. Entonces ustedes cuando se van a Europa a trabajar o lo que sea, dice arena de 1 milímetro, no me parece extraño. Muy bien, arena de 1 milímetro. Eso sí, dice, seguramente le están poniendo un manto más grueso a partir de los 90 centímetros. Ustedes dirán, allá en Latinoamérica lo usamos más, 0,6 milímetros y espesores de 60 centímetros. Muy bien. Entonces, pero fíjense, tengo esta arena de 0,5 milímetros, que parece a la nuestra de 0,6 milímetros. ¿Qué nos dice? Fíjense, que a partir de esta velocidad, 100 centímetros por minuto, 1 metro por minuto, para empezar no alcanzamos los 400 G, segundo la pena, 400 G, sino que llegamos a los 300. Pero rápidamente, a partir de 300, por más que llevemos, en vez de 100, llevemos a 2 metros por minuto, tenemos menos gradiente G. Es decir, más gasto de energía, hacemos pasar más agua, pero tenemos una eficiencia en el lavado que está dado por estas tensiones de corte que genera el flujo alrededor del grano de arena menor. Quiere decir que en nuestro filtro convencional de diámetro efectivo 0,6 milímetros, no conviene nunca superar el metro por minuto, porque vamos a estar desperdiciando agua, se nos va a estar levantando los granos de arena, algunos se nos escapan por el sistema de lavado y no obtenemos ningún beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, esta es una arena gruesa, es más fácil de limpiar. Fíjense que con velocidad de 50 centímetros por minuto alcanzamos estos 350 segundo a la menos 1 de G. Arenas más finas, ¿y por qué esas arenas más finas son más fáciles de levantar, ofrecen menos resistencia al paso del agua? La arena gruesa se queda ahí sujeta y dice, a mí no me vas a vencer. Entonces produce mayor resistencia, y esa mayor resistencia se traduce en una mayor cizalladura sobre su superficie que vence a la adherencia de las partículas, esas adherencias de las fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas y puentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, conclusión. Porque estos conceptos nos dicen que es así, nuestros filtros convencionales no los lavamos a mayor velocidad de 1 metro por minuto, y acá está la explicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, seguimos con esta operación del manto filtrado. Es decir, el lavado. Seguimos con el lavado. ¿Qué pasa? Hemos dicho que esos granos, acá tenemos este esquema, esos granos se separan. Es decir, podemos hablar entonces que hay una expansión del manto, y que este manto de las partículas llegan hasta este nivel de expansión, que es esta línea cortada. ¿De qué depende esa expansión? Del diámetro de la partícula. A menor diámetro, mayor expansión, pero también depende, claro, de la densidad. Bien, y entonces dentro de esta caja de filtración hemos puesto una serie de canaletas que van a tomar el agua de lavado. Es decir, vamos a introducir por el sistema de drenaje que nos acabe el agua filtrada
Por acá tenemos, este es nuestro acceso a la caja de filtración. Por acá tenemos pasando esta agua a una velocidad, esta es la velocidad de filtración. Se lleva la mugre, expande la arena y esa mugre se recoge en estas canaletas dentro de la caja de filtración, como indica este esquema, y lo saca de la caja de filtración. Bien. Pero esto, fíjense, ya que estamos acá, lo nombramos. Estas canaletas muy comunes, sobre todo eh, en los diseños viejos, estas canaletas sobre el manto filtrante hace que cualquier intervención que tengamos que hacer, que por ahí no son, son por ahí recurrentes, digamos. Tenemos que intervenir, acceder al manto filtrante porque el manto soporte tuvo algún problema o el sistema de drenaje tuvo algún problema, tenemos que acceder. Entramos con nuestros operarios y estas canaletas entre la caja de filtración son una gran boleta. Es decir, que mejor sería no tener esa estructura sobre el manto de arena, sobre la caja de filtración que eventualmente tengamos que intervenir. Entonces lo mejor es no tenerlas afuera directamente. Vamos a ver, es decir, que ponemos unos canales acá a los costados y dejamos libre nuestra caja de filtración. Fíjense, una cosa más sobre este esquema. Dice, fíjense acá dice, desde la expansión máxima de nuestro manto filtrante hasta el borde donde estamos recogiendo a presión atmosférica nuestra agua sucia y lavado, que no haya menos de 50 centímetros. Que no haya menos de 50 centímetros. Esto es para darnos una revancha para que no se nos escape el manto filtrante. No se nos escape el manto. Esas partículas que puedan irse con el manto de trabajo. Fíjense, aquí nos faltaría un gráfico que dice que a partir de esta oposición, de esta pérdida de carga máxima, la separación de las partículas crece en forma lineal. Así como acá la pérdida de carga no crece más, la expansión de las partículas, aquí tenemos expansión de las partículas, crece linealmente. Bien. Acá tenemos un grafiquito de don Arboleda Valencia que nos dice, fíjense, para distintos diámetros de partículas y distinta naturaleza de esos granos de arena o de antracita, tenemos distinta expansión. Fíjense, nos dice este gráfico que para una velocidad de lavado de 0,60 metros por minuto a 14 grados, fíjense, una arena de 0,6 milímetros se expande un 35% del espesor del manto filtrante. 35% quiere decir que un tercio más. Si nuestra capa de arena tenía 60 centímetros, quiere decir que se va a expandir 20 centímetros más. Discreto. Y en el caso de la antracita, fíjense, la combinación de antracita y manto de arena. Si la antracita es de 1 milímetro, como dice acá, 1 milímetro, ahí tenemos esta antracita hasta acá, antracita, se expande un 60%. Se expande un 60%. A ver, y esta otra antracita de acá, esto se está expandiendo la misma cantidad. Está bien. Vamos a elegir una antracita que coincida con la expansión de la arena para que no se mezcle. Perfectamente. De 1 milímetro tengo una expansión también del 35%. Así tendría que elegir mi combinación de antracita y manto de arena. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, es lo que decimos acá. Arena con densidad 260 de 6 milímetros, expansión 35%. Antracita, densidad 1,6 de 1 milímetro, expansión 25%. Esto va a hacer que se expandan juntas y no haya una mezcla al final de antracita y arena que ya no nos sirvió para nada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, y estas cosas que son hechas. Fíjense, este gráfico está hecho por una velocidad de 0,6 metros por minuto.
a 14 grados, diferentes relaciones de temperatura del agua que tienen que ver con la viscosidad, que tienen que ver con nuestro gradiente G, tendremos que obtener distintas expansiones. Ahora bien, la mayor expansión que se admite es del 50%. El 50% ya es expansión, no necesito más expansión. Es más, en las escuelas europeas de los procesos de filtración dice una expansión mínima del 20%. ¿Y eso para qué es? Dice, porque cuando la expansión es poca, los granos están cerca y en ese bailoteo que hacen los granos de arena cuando se están lavando, provocan un roce entre ellos, como por ejemplo una bailanta, un roce de partículas que hacen que se limpien mejor, dice. Bueno, eso es una teoría europea, que sea parte de los esfuerzos de corte del flujo, este roce entre partículas mejoraría la limpieza, desprendería mejor, pero no es algo que tengamos, que sea consistente. Bien, otro grafiquito más, ¿qué dice? Que en función del diámetro de la partícula tenemos velocidades mínimas de fluidificación en centímetros por minuto. Velocidades mínimas de fluidificación. Por ejemplo, esto es antracita y esto es arena de 2,65. Decimos que si el diámetro es 0,6 milímetros, fíjense, con un 20% de 20 centímetros por minuto, 20 centímetros por minuto ya es suficiente para una fluidificación mínima. Nosotros estamos lavando a 0,6, a 60 centímetros por minuto, a 1 metro por minuto, así que seguro que va a estar fluidificando. La antracita, fíjense que también estamos más o menos en el mismo valor. Por eso es una D2, dice que es antracita, debe ser de 1,60. Ahí está, de 1,60 de densidad, tenemos la misma velocidad mínima de fluidificación. Así que nosotros podemos decir que siempre estamos por encima de la velocidad mínima de fluidificación. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos gravas y arenas? Gravas. Esas gravas no se van a mover. Esas gravas no se mueven. Fíjense, acá tenemos para una arena gruesa de 2 milímetros que se va acercando a una grava, necesitaría para que se fluidifique velocidades de 120 centímetros por minuto. Es decir, y ni hablar, si esto lo prolongamos, porque parece que varía linealmente, si tenemos una grava de 4 milímetros, de 5 milímetros, esa no se va a mover con las velocidades de 1 metro por minuto. Entonces decimos que esos mantos soportes de grava que hemos visto, que son iguales, que vamos a ir a ver ahora, que son iguales a los del filtro lento, no se mueven durante el proceso de lavado, porque no se fluidifican. No alcanzamos velocidades de lavado como para que se mueva o se separe, se fluidifique un manto de grava de 5 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá tenemos otro aporte, dice, en función del diámetro efectivo, a distintas velocidades, cuánto es la expansión. Por ejemplo, nuestra era de 0 a una velocidad de 0,6 metros por minuto. Si el diámetro efectivo, ahí está. Diámetro efectivo de 0,6 con una velocidad de lavado de 0,75 a 0,80, no están. Esto es porcentaje. Sí, no está muy clara la tabla. Vamos a ver de vuelta. Velocidad, dice, 0,60 metros por minuto. Ahí está. Si la arena es entre 0,75 y 0,80 milímetros, se expande solamente un 20%. Ahí está. Si la arena es de 0,55 a 0,60 con una velocidad de 50 metros por minuto, ahí se rebaja
se expande también un 20%, pero con velocidades más bajas, metros por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Ah, muy bien, ahí está. Tenemos un esquema también de nuestra caja de filtración, su proceso de lavado. Hay que tener, fíjense. Claro, y uno dice, ¿y a dónde va esta canaleta? Esta canaleta va a un canal lateral. Fíjense, a este canal lateral se vacía por gravedad, el agua sucia y lavado. Sube el agua de lavado que acá estamos metiendo de algún lugar a la caja de filtración, dice salida de agua filtrada, entrada de agua lavada. Cuando está filtrando, esto está cerrado. Cuando estamos lavando, esta válvula está cerrada. Metemos el agua, se ensucia, pasa por el manto filtrante, allá la parte, se mete dentro de la canaleta y esta canaleta la saca a otro canal de desagüe. Muy bien. Pero decimos, mejor si directamente despejamos nuestra caja de filtración de esas canaletas y hacemos que el desborde se haga por el tabique lateral. Entonces tenemos un desarrollo angosto de nuestra caja de filtración, dice no más de 3 metros de largo. No más de 3 metros de largo para que esto sea eficiente. Entonces un desarrollo angosto y largo y tenemos esa caja de filtración. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces hemos dicho, tenemos cuánta energía hay que darle para que pase el agua por nuestro manto filtrante. Tenemos que tener una idea de decir, vamos a poner un tanque elevado, vamos a lavarlo a partir de un tanque elevado, vamos a lavarlo a partir de una bomba que me dé energía el lavado. Nosotros sabemos ya, y podemos predimensionar, cuál va a ser ese caudal. Ese caudal va a ser la velocidad por la sección de mi filtro. La velocidad de lavado por la sección de mi filtro me da el caudal. El caudal por el tiempo de lavado me da un volumen de agua de lavado. Muy bien. Ahora, para calcular la energía que tengo que darle a esa bomba, o la altura que tengo que poner el fondo de mi tanque de lavado, necesito saber cuál es la pérdida de carga máxima. Y hemos dicho que la pérdida de carga máxima en el proceso de lavado es el peso sumergido del manto filtrante. Y eso no más que una ecuación que dice la pérdida de carga es igual a alfa por L, donde L es el espesor del manto filtrante. Y alfa es 1 menos la porosidad por la relación de densidades entre los granos de arena y el agua menos 1. Por esto es el peso del manto filtrante sumergido. Fíjense, podemos hacer una, es decir, la porosidad 0,4, la densidad de la arena 2,6 y esto nos da un valor 0,91. Fíjense, decimos 0,91. En el peor de los casos decimos que la pérdida de carga equivale en centímetros al espesor del manto filtrante. Si alfa vale 0,91, la pérdida de carga durante el lavado vale el espesor del manto filtrante en centímetros por metro. En el manto soporte admitimos esta expresión, que es la velocidad de lavado, velocidad aparente por el espesor sobre el filtro. Si la velocidad aparente, velocidad de lavado, esa velocidad aparente es el caudal sobre el área del filtro, por el espesor L sobre el filtro. Esa es la pérdida de carga para el manto soporte. Ahora, ¿cómo es ese manto soporte? Bueno, fíjense, y es casi igual que la del el manto soporte para el filtro lento. En general, acá le agregamos una capita que llamamos arena torpedo. Arena torpedo, una arena gruesa, 1,53 milímetros. Mejoramos. Fíjense, en el filtro lento, ese manto soporte está quieto, la arena está quieta, solamente le pasa algo por encima, todo estático. En cambio, en el manto filtrante del filtro rápido, le metemos agua por debajo, lo hacemos que se mueva la arena, y si nos bandeamos con la velocidad de lavado, se producen unos chorros parásitos de agua
y hasta nos pueden mover el manto soporte. Cuando eso ocurre y se mueve el manto soporte, se comienza a colar el manto filtrante por el manto soporte y tenemos problemas. Se nos hace una mezcla de manto soporte y manto de arena que no es eficiente para la filtración. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, este manto soporte, ¿para qué era? Igual que para el filtro lente. Hace la transición de tamaño para que podamos conectar esos granos de arena del manto filtrante submilimétricos de menos de 1 milímetro con los orificios del sistema de drenaje en general de 10 milímetros. Entonces vamos a ver cómo son estos sistemas de drenaje para los filtros rápidos. Ya no son tan sencillos como los anteriores, porque acá tenemos que controlar la pérdida de carga porque la velocidad con la que está pasando, con la velocidad de lavado, es mucho mayor. Bien, entonces, ¿cómo hacemos estos sistemas de drenaje para filtros rápidos? Para filtros rápidos. Por ejemplo, primero que se nos ocurre una batería de conductos de sección circular, una batería de caños colocados como una cola de pescado dentro del manto soporte, como hemos visto para los filtros lentos. Nada más que para los filtros lentos, como la velocidad es baja, admitimos una separación de hasta 1 metro. Acá admitimos una separación entre ejes de no más de 30 centímetros. Nos ponemos suficientemente juntos. Esa es los diámetros que solemos utilizar, 75 a 50 milímetros. Ya que lo vamos a hacer una vez para siempre, le ponemos 75 milímetros. Este caño separado, este conjunto de conductos separados 30 centímetros, están bastante juntos, que tienen orificios en la parte inferior para que no se nos metan piedras del manto soporte, está apoyado sobre la sonera de mi caja filtrante. Le ponemos esta sucesión de orificios a todo lo largo del caño, separados 15 a 20 centímetros, orificios de 10 milímetros. Ahí tenemos, por ejemplo, un conducto central de 200 milímetros y acá le hemos puesto una sucesión de conductos separados de 30 centímetros y 50 milímetros. Ya tengo ahí mi sistema de drenaje. Barato, sencillo. Voy a la ferretería, a un proveedor de conductos y consigo las piezas especiales para hacer esta geometría. Sencillo. Eso, profe, eso separación de 15 a 20 centímetros, entonces es así ya prefijada, no se calcula ni nada. Podríamos calcular los puntos 15 centímetros. Son todos así, 15 a 20 centímetros. Uno dice 15 a 20 centímetros, le pongamos 15, porque un agujero más no le va a hacer nada a la estructura del caño. Nos quedamos seguros que va a pasar todo el agua. Póngale 15 centímetros. Y la cantidad de caños. Fíjense, dependiendo de la geometría que usted haya definido para su caja de filtración. Hemos dicho que en general vamos a tratar que sean angostas y largas, por el sistema de salida del agua de lavado. Pero lo podemos hacer diferente y vamos a ver fotografías de varias plantas funcionando que lo tienen en forma diferente. Si ustedes quieren una recomendación de su profesor, caja de filtración de 2 metros de ancho por todo el largo que quieran. ¿Cuánto? Y le hemos hecho hasta 8 metros de largo. Cuando tenemos un poco más, 2 metros, casi 3 metros, lo podemos hacer 12 metros de largo. Pero en general todos esos filtros angostos tienen esa dimensión, 10 por 2. Nos hacen acordar a nuestra planta de nuestro sedimentador de plata. Tenemos dicho, pongámoslo de 2 metros de ancho, 10 de largo. ¿Estamos? Bien, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya vamos a ver entonces. Tenemos una foto ya. Entonces, esto es más sencillo. Esto lo hacemos en obra, no tenemos problema. Ahora, ¿cuál es la pérdida de carga? Bien, la pérdida de carga en estos conductos son importantes. Son importantes. Fíjense, acá tenemos una contribución de Acevedo Neto en su manual que dice para una velocidad de lavado de 90 centímetros por minuto. Ahí está. 90 centímetros por minuto, dice. Y para esta distribución de conductos
abajo de la caja de filtración, decimos, fíjense, veamos una combinación. Orificios, dice el nuestro, hemos dicho nosotros, 10 milímetros. 9,5 milímetros. Ahí está. Distancia entre orificios, fíjense, coincide con lo que acabamos de decir, 15 centímetros. Fíjense, si los conductos están separados 30 centímetros, ¡ja!, tenemos 6 metros de pérdida de carga. Es una pérdida de carga muy importante. Es una pérdida de carga muy importante. Pero está bien, tenemos un conducto barato que hemos puesto ahí, que podemos limpiar, podemos reparar. No hemos tenido que ir a pagar ninguna patente, lo podemos hacer. Pero tengamos en cuenta que las pérdidas de carga son importantes. Bien. La otra, estas vigas que hemos llamado CETIS, porque las encontramos en todos los manuales de este Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, CETIS. En general, leyendo libros más viejos, estas eran diseñadas no por nuestros centros panamericanos, sino que venían, ya la habían tomado de estos ingenieros norteamericanos que se dedicaron a hacer plantas para los pobres, como nosotros, Latinoamérica y Ghana. Bien, y diseñaron estas vigas simplemente apoyadas que llamaron tipis, porque tienen la forma de una carpa de indios Sioux, y los indios Sioux le llamaban a sus carpas tipis. Bueno, en realidad los Sioux no se llamaban Sioux, sino que eran los Lakotas o Dakotas. Por eso donde vivían los Sioux, ahí en Norteamérica, tenemos Dakota del norte y Dakota del sur en el centro y contra la frontera de Estados Unidos y contra la frontera de Canadá. Bien, que habrán visto la película Danza con Lobos. Bueno, de ahí vino entonces el nombre de esta viga simplemente apoyada, carpa de indio. Bien, nosotros le llamamos vigas B, vigas en B. Bien, ¿cómo son esas vigas en B? Fíjense, toda una sucesión de estructuras individuales, vigas simplemente apoyadas que van sobre la caja de filtración. Dentro de la caja de filtración formando lo que se llama un falso fondo. Este no es el fondo está más abajo, entonces este es un falso fondo. Bien, en vez de conducto tenemos estas vigas que hacemos en obra. Preparamos nuestro molde, fíjense, es un triángulo isósceles, 10 centímetros, 30 centímetros para este lado, más o menos. Fíjense, acá en el vértice de esta canaleta que tiene acá, tiene esto que puede ser horizontal o inclinado, que son cañitos de polietileno, de cualquier cañito barato que tenga, de media pulgada. ¿Qué media pulgada? Media pulgada son esos 10 milímetros más o menos. Separados, una distancia E, que vale 7,5 de 15 centímetros. Entonces, estas viguitas simplemente apoyadas, viguitas importantes, las pongo, las junto, le pongo un mortero para sellar, para que el agua no se vaya por esta unión, la sello con mortero, y el agua de lavado y el agua filtrada, el agua de lavado entra por debajo, sale por estos orificios, se mete el manto soporte. Y en el proceso de filtración, salva el manto soporte y se mete a este falso fondo. Fíjense, acá también las tenemos puestas, otro corte, fíjense acá las tenemos apoyadas en otra dimensión, que la ponemos en la dimensión más corta de la caja de nuestra caja de filtración, y la vamos a asegurar con algún tipo, la vamos a anclar con algún tipo de estructura metálica, un perfil. Porque, fíjense, sobre esta estructura de sucesión de vigas simplemente apoyadas, ponemos el manto soporte y el manto de arena. La fuerza del agua de lavado puede mover, desacomodar estas vigas. Y cuando eso ocurre, se rompe este mortero de unión, se mueve la viga, se rompe esta esquina que habría que cambiar el diseño y hacer un chanfle de por lo menos 2 centímetros, de tal forma que este vértice frágil no se rompa. Y aguante mejor el mortero que le ponemos encima, porque cuando se mueve y se rompe, por este agujero se va el manto soporte y después se va el manto.
y rápidamente se detecta porque en la superficie del manto filtrante vemos un cono de arena que se ha formado, quiere decir que por ahí se está escapando la arena del manto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y la pregunta es, ¿cuál es la pérdida de carga? Bien, aquí viene en ayuda nuestra. Arboleda Valencia dice, para esas vigas, en función del caudal de lavado y de la separación de estos orificios, la separación E de estos orificios, yo les doy acá la pérdida de carga en centímetros. Por ejemplo, si tengo una velocidad de lavado de 800, estos son 800 litros metros por minuto, 0,80 centímetros por minuto, 80 centímetros por minuto, tengo una pérdida de carga de 30 centímetros. Pero en los casos, fíjense, una pérdida de carga de 80 centímetros, estamos por debajo del medio. Por debajo del medio. Comparado con la pérdida de carga de nuestros conductos circulares de 50 milímetros de diámetro, estos son así, de 50 conductos de 50 milímetros de diámetro que tienen 6 metros de pérdida de carga. Hay una gran diferencia entre 6 metros de pérdida de carga y hasta 1 metro de pérdida de carga. Nos tientan a utilizar estas estructuras que sí, que son un poco más complicadas. Hay que hacerlas en obra, hacerlas bien, después montarlas. Pero bien, se utilizan mucho. Bien, pérdida de carga por debajo del metro. Nos podemos acordar, y ahora y para toda la vida, que la pérdida de carga está por debajo del metro y que para conductos circulares sumergidos estamos 5 metros. Bien. Por último, no por último, ahora utilizamos, hay otros, vamos a ver ahí una fotografía, unos fondos Wheeler que se han puesto acá en este apunte de los muchachos. No. Ah, sí, fíjense, este es un fondo Wheeler, ya lo vamos a ver. Ya no los usamos más a los fondos Wheeler, pero eventualmente tenemos que repararlo. Tenemos que repararlo porque hay plantas que siguen funcionando con fondos Wheeler. Bien, la planta vieja de Alto Rey de 40 años tiene fondos Wheeler. La planta de San Pedro, por ahí en Jujuy, tiene fondos Wheeler, ya lo vamos a ver. Bien, ahora utilizamos toberas o boquillas, es decir, armamos un falso fondo con estas boquillas o toberas. Esa boquilla o tobera es un conjunto de llanuras entre 0,3 y 0,4 milímetros. 0,3 y 0,4 milímetros. Fíjense, no hace como la llanura ahora ya no es de 10 milímetros, no es un orificio de 10 milímetros. La llanura es muy chica, entonces no hace falta manto soporte. No hace falta manto soporte, puedo poner el manto filtrante directamente sobre la boquilla. No lo ponemos directamente en la boquilla, le ponemos 10 centímetros, 7 centímetros de arena torpedo. Es arena de 2 milímetros, 3 milímetros de diámetro. Bien, entonces, pero es una estructura mucho más sencilla. No nos deja de dar problemas. Hemos tenido muchos problemas con unas boquillas de Degremont que se nos rompen. Además, también es importante, fíjense, las podemos colocar en losetas que premoldeamos afuera y lo ponemos dentro de nuestra caja de filtración. Hemos dicho caja de filtración de 2 metros de ancho. Fíjense, acá tengo una loseta de casi 2 metros, porque hay que meterla dentro de esa caja de filtración, que esperemos que sea lo más recta posible, para que con una holgura de 10 milímetros descienda sin problema. Con 70 centímetros de ancho le da un peso que lo podemos manejar sin mayores problemas. Entonces tengo esa loseta de 0,70 por 1,98 donde colocamos nuestras boquillas. Colocamos nuestras boquillas, colamos, hacemos un molde, colamos nuestra con hormigón y tengo esa loseta de boquillas o toberas. Y es importante, fíjense, si esto tiene 0,70, acaba otra loseta. Ahí le tenemos que hacer, esto es importante, esta unión. Acá esto dice 3 milímetros, mejor si lo llevamos a tope. Esto lo llevamos a tope, es decir, sobre este eje, estas losetas se unen a tope, no dejemos 3 milímetros, lo unimos a tope y dejamos acá una separación de 10 milímetros.
Esto está a tope. Le colamos mastic apáltico y le ponemos esta forma de expansión de esa unión, de esta forma que aquí se haga un sello, que no se pueda mover. Que cuando venga el empuje del agua, si pasa esta llanura, tiene que romper, cortar este sello de mastic asfáltico y eso no va a suceder. Y que esto va a empujar hacia arriba y por esta forma que tiene el borde de la, este borde de la loseta que están juntas y unidas, le ponemos un buen mastic asfáltico, sellado. Hemos tenido serias fallas por no haber hecho bien esta junta, que hemos tenido que volver a reparar como 3-4 veces. Bien. Y por último, este fondo Wheeler, que no lo usamos más, pero que lo vamos a ver en fotografía. Fíjense, es una loseta de 60 por 60, con esta alojamiento tronco cónico, tronco piramidal, de tal forma que aquí hay un orificio del fondo, y un orificio de 10 milímetros. Entonces, este alojamiento piramidal lo rellenamos con esfera de porcelana. No deja de ser un diseño medio rebuscado. Esfera de porcelana y sobre esa esfera de porcelana, manto soporte. Bien. Nos quedan 2,36 minutos. Nos tomamos un café. ¿Están escuchándome? Sí, ingeniero. Perfecto. Hacemos un alto de 10 minutos, nos tomamos un café y continuamos. Cuando continuemos, van directamente a buscar dentro de 10 minutos. Ahí está, a las 6:30. A las 6:30 van a buscar directamente el nuevo link. ¿Qué les parece? Bien, perfecto. Perfecto.